Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestra escuela dominical. Estamos estudiando algunas enseñanzas básicas de nuestra fe cristiana y vamos a estar hablando el día de hoy acerca del bautismo. Pero antes de iniciar nuestra lección, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, por los cuidados que has tenido para con nosotros, por tus bondades, por tus atenciones. Padre, gracias por la vida que nos provees día a día, Padre, porque provees los medios para poder seguir publicando tu palabra. Te damos las gracias porque nos dotas de tu espíritu, el cual nos permite estudiar tu palabra y entenderla conforme a tu voluntad. Te damos las gracias, Padre, porque no nos has abandonado en ningún momento desde que hemos entrado en esta pandemia. Tú has estado con nosotros y nos has fortalecido, Padre. Gracias por tu amor y misericordia, Padre, porque eres bueno con nosotros y has protegido la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, Padre, y has estado proveyendo, Padre, en todo momento. Te pido que nos ayudes el día de hoy en la meditación de tu palabra, al estudiar esta enseñanza bíblica, Padre, que podamos encontrar aquellos fundamentos, lo que tú tienes para nosotros, Padre, lo que debemos creer y debemos practicar respecto al bautismo cristiano, Padre. Tú estés el día de hoy guiándonos en todo momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces nuestro estudio. El día de hoy vamos a hablar acerca del bautismo cristiano. ¿Por qué debo bautizarme? ¿Cómo debo bautizarme? ¿Contribuye a mi salvación? Algunas religiones creen que el bautismo es el inicio a un proceso de salvación. Algunos otros creen que contribuye a quitar cierto pecado, el pecado venial o el pecado inicial de nuestro ser. Y por eso ven como sumamente necesario el bautismo para la salvación. Y eso es algo que debemos tener muy claro. Realmente es el bautismo útil en nuestra salvación. Luego, algunas religiones practican el bautismo de infante. ¿Está un infante capacitado para poder bautizarse? ¿Es un candidato idóneo para el bautismo? Estas interrogantes siempre surgen alrededor de este tema. Así que vamos a presentar algunos versículos bíblicos para poder comprender esta doctrina, esta enseñanza bíblica. Vamos a ver algunos versículos claves, básicos, para una comprensión sencilla. Y más que nada, recuerden que cada enseñanza nos reta a obedecer. Así que si nosotros estudiamos acerca del bautismo, nuestro propósito es entenderlo. Y si hemos entendido y aún no hemos obedecido, pues debemos buscar obedecer lo más pronto posible o apenas esté en nuestras posibilidades. Vamos a hablar un poco acerca entonces del tema. El bautismo viene de la palabra, o bautizo viene de la palabra baptizo, es una palabra griega que significa sumergir, que significa introducir o meter en. En las escrituras nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo bautizándose. La zona en la que Él se bautiza, en Jordán, había muchas aguas. Entonces podemos leer, entendiendo lo que significa la palabra bautizo, Jesús se sumergió en el agua o se introdujo en las aguas. Por eso leemos también, y vamos a leer en algunos versículos, que se dice descendieron y ascendieron, descendieron al agua y ascendieron del agua. La figura del bautismo representa que nosotros somos enterrados, somos sepultados, hemos muerto al pecado y hemos sido enterrados. El Señor Jesucristo, cuando murió, su cuerpo fue oculto, metiéndolo a una cueva. Hay que recordar también que las prácticas, los usos en el tiempo son diferentes. Entonces, en la tierra de Jerusalén, en la zona donde vivía el Señor Jesucristo, no enterraban básicamente, sino que lo propicio era meterlo dentro de una cueva. Y entonces ahí habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que es ocultar el cuerpo. Así que cuando hablamos de bautizar, hablamos de ocultar ese cuerpo.
el cuerpo del candidato. ¿Y cómo lo ocultamos? Dentro del agua, lo sepultamos dentro del agua. De ahí surge que la práctica del bautismo sea por inmersión. Yo sé que algunas iglesias no bautistas practican por aspersión, pero podemos ver y veremos a través de estos versículos que no es la práctica en la iglesia primitiva, en la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Y esto nos debería invitar a poder recapacitar, si realmente estamos cumpliendo con el mandato o lo estamos simplemente haciendo a nuestra manera. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué debo bautizarme? Lo primero que encontramos en las Escrituras, si nosotros vamos a Mateo 3:15, vamos a buscar la cita, si usted me acompaña, en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, verso 15, leemos de la siguiente manera. Pero Jesús le respondió, vamos a leer desde el 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El Señor Jesucristo, si nosotros tomamos como base lo que algunas religiones piensan, que la salvación contribuye a la salvación, o que es por medio, que el bautismo contribuye a la salvación, o que es por medio del bautismo que se libera el pecado inicial, entonces aquí estaríamos en un problema, porque la persona que va a ser sujeta al bautismo no tiene pecado, está sin pecado, es Dios mismo. Él no viene a bautizarse, o no viene a Juan para ser bautizado por necesidad de salvación, sino porque es necesario que se cumpla todo lo que es justo. Juan el Bautista fue designado por Dios, enviado por Dios para bautizar, y venía abriendo el camino del Evangelio, el camino, el mensaje de la salvación que venía por medio de Jesucristo. Y el bautismo, como veremos más adelante, también nos identifica con una iglesia. Aquellos que se estaban bautizando en aquel momento con Juan el Bautista de forma pública, ellos mostraban que se estaban adhiriendo a una nueva fe. Y aquellos judíos, aquellos fariseos, se escandalizaban por lo mismo. ¿Por qué? Porque está invitando Juan el Bautista al arrepentimiento y al unirse a la fe de Jesucristo, del que iba a venir. Por eso Juan luego señala y dice, este es del quien yo he hablado, el cual no soy digno de desatar ni siquiera las agujetas de su calzado. Señala luego a Cristo, el cual es el medio provisto por Dios para la salvación. Es así que el bautismo no es para salvación, es por obediencia. Y el Señor Jesucristo nos puso una muestra y nos enseñó que cada uno de nosotros debemos bautizarnos, obedecerle. También hemos visto, o también podemos ver al final de este mismo evangelio, que el Señor Jesucristo manda a su iglesia a hacer esta práctica. Mateo capítulo 28, si usted me acompaña, podemos leer de la siguiente manera. Verso 19, dice de la siguiente manera. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo manda a su iglesia a continuar esta práctica. En primer lugar, necesitábamos hacer discípulos y luego los bautizábamos. Y cuando se bautizan, entonces se unen a esta iglesia. Dan una muestra pública de su fe y dan una muestra pública de adherirse. Adquieren también un compromiso. Es así que el bautismo es una muestra de obediencia, o es la primera muestra de obediencia a Dios, ya que la Biblia constantemente nos invita a obedecer a Dios de diferentes maneras. Por eso, aquel que es creyente, aquel que dice que Jesús es su Señor, hará bien en bautizarse. De otra forma,
entonces no sería muy cierto que ha hecho a Jesús el Señor de su vida. Esa es una muestra pública de que realmente han creído y quieren obedecer a Dios. Luego surge otra interrogante. ¿Quién debe bautizarse? Todos pueden bautizarse, aún recién nacidos deben bautizarse. Personas que no asisten a una iglesia deben bautizarse. ¿Quiénes deben bautizarse? En la Biblia podemos encontrar que el candidato idóneo para el bautismo tiene que ser una persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. O en otras palabras, debe ser un creyente. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Vamos al libro de Hechos. Si usted me acompaña al libro de Hechos, en el capítulo 8, podemos leer de la siguiente manera. Hechos 8, versos 36 al 39. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco, Felipe fue enviado al eunuco y le va explicando un pasaje de Isaías. Y luego el eunuco decide obedecer a Dios. Había entendido que era necesario bautizarse. Y le pregunta a Felipe: bueno, aquí hay agua. Y eso es algo muy interesante porque ellos llevaban agua en su carruaje para las necesidades en el camino, para ir tomando en el camino agua. Sin embargo, no dice el eunuco: vamos a detenernos, vamos a agarrar de las aguas de las tinajas y por favor rocíame un poco de agua en mi cabeza, bautízame por aspersión. No, sino que ven un lugar donde hay muchas aguas y entonces el eunuco dice: allá hay aguas, ¿qué impide? Ahí hay suficiente agua para que me sumerjas. Recuerde, bautizo significa sumergir. Allá hay agua para que me sumerjas. ¿Qué está impidiendo que lo hagas? Entonces Felipe responde en el verso 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el impedimento o cuál es el requisito para que una persona sea candidata a bautizarse? Creer de todo corazón. Necesita depositar su fe en Cristo Jesús. Algo que un recién nacido no puede hacer. Un recién nacido no tiene todavía esa capacidad de decidir. De hecho, el recién nacido está protegido por las manos de Dios. Si bien todos nacemos con una inclinación al pecado, ese pecado todavía no ha dado a luz, el bebé no ha practicado el pecado, por tal motivo no ha venido a dar a luz. En la antigüedad surgían muchas leyendas. Por ejemplo, alguna religión espantaba a sus seguidores diciendo que si un bebé no se bautizaba, al morir se volvería una luciérnaga que andaría vagando por la tierra. Y entonces las personas, por temor, iban y pagaban para que se administre el bautismo. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque no es bíblico. La Biblia nos enseña que la persona tiene que querer obedecer a Dios, pero principalmente tiene que tener fe en Cristo. Vea lo que responde el eunuco ahí mismo en el verso 37, en la segunda parte. Dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, si usted ha estudiado Juan con nosotros los miércoles, hemos tratado acerca del significado de ser hijo de Dios. A los judíos les molestaba muchísimo que Jesús dijera que es hijo de Dios, porque se ponía a la misma altura de Dios, decía ser igual a Dios, pero no solamente en poder, sino que en esencia. Cuando nosotros decimos que somos hijos poniendo el nombre de nuestros padres, en ese caso mío, Florencio, entonces me identifico con la raza humana, soy hijo de otro ser humano, soy de la misma esencia, soy de la misma especie. Cuando Jesús decía ser hijo de Dios, se colocaba
de la misma especie de Dios, o sea, un ser divino. Y Israel tiene muy en claro: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Cómo es posible que Jesús, el hijo del carpintero, el que es conocido aquí entre nosotros, que sus hermanas son plenamente identificadas y también sus hermanos, que conocimos a María su madre, venga a decir que Él es divino, que Él es un ser divino? Esto les enojaba. Entonces lo que está aceptando aquí el etíope es que Jesús es Dios mismo. Él cree. Entonces, después de haber depositado su fe, después de haber creído, si nosotros leyéramos el pasaje que se le explica al eunuco acerca de, en el libro de Isaías, podríamos decir que habla acerca del Mesías. Entonces Felipe le venía hablando acerca de Jesús, el cumplimiento de esa profecía en la persona de Jesús. Así que Felipe le presentó al eunuco a Jesús como su Salvador. Y el eunuco creyó. Y después de que creyó, entonces, verso 38, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron donde estaba el agua. Y luego, recuerde, bautismo significa sumergir. Y luego le sumergió. Cuando subieron del agua, porque le sumergieron, después que subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Ok? Entonces aquí vemos algunos elementos. En primer lugar, tiene que ser salvo. La persona que es candidato para el bautismo tiene que ser salvo. En segundo lugar, debe tener en su corazón el deseo de obedecer. Debe ser una persona que quiera obedecer a Dios. En tercer lugar, se debe practicar donde hay muchas aguas. Y podríamos ahí encontrar el cuarto elemento, el cual Felipe es alguien que sirve a la iglesia y está bautizando porque Dios lo envió a hacer. Vamos a avanzar y vamos a hablar un poco más del último punto al final. Podemos ver otro ejemplo similar en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 16. Capítulo 16, versos 25 al 33. Ahí encontramos en esta porción la conversión del carcelero de Filipo. En el contexto, para contextualizar, Pablo está en prisión y Pablo y Silas están cantando himnos. Si nosotros leemos verso 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Eso quiere decir que todo el mundo que estaba ahí era consciente de que Pablo y Silas adoraban a Dios. Y conociendo a Pablo, sabemos que él estaba aprovechando toda oportunidad para que ellos escuchen el mensaje de salvación. Y entre ellos estaba el carcelero de Filipos. De repente, la tierra tiembla y las puertas de la cárcel se abren. Y el carcelero ve perdida su vida y dice: bueno, pues ya se escaparon estos. Y como él es un funcionario romano, el castigo por perder a estos reos o presos era la muerte. Así que él piensa que va a morir. Cuando de repente se escucha una voz de Pablo, en el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Porque el carcelero pensaba quitarse su vida antes de ser torturado y luego asesinado. Pero Pablo le dice: estate tranquilo, nadie ha oído, todos estamos aquí, tu vida está segura. Imagínense el impacto que esto ocasionó en la persona del carcelero. Un muy buen testimonio. Dos individuos que en vez de estarse lamentando por estar en la cárcel, en vez de estar maldiciendo a Dios por permitir que sean atrapados, en vez de estarse arrepintiendo de promover el evangelio, están cantando y adorando a Dios.
Y luego, cuando tienen la oportunidad de escaparse, de ir en contra de sus leyes, ellos se sujetan y no huyen, sino que están ahí. Esto tuvo que haber impactado la vida del carcelero. Entonces el mensaje es real. Entonces estas personas creen de forma auténtica porque obedecen a sus autoridades. Dios dice que debemos obedecer a nuestras autoridades. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y aquí va algo muy interesante. Verso 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Saca a Silas y a Pablo y le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿De qué? ¿De su vida? Porque algunos quieren contextualizarlo de esa forma. No, su vida terrenal estaba a salvo. No se había escapado nadie. Entonces, no está preocupado en perder su vida terrenal. Él había escuchado el mensaje de Pablo y de Silas y él está preocupado en cómo salvar su alma. Por eso la respuesta es consistente a su pregunta. Vea lo que dice. Ellos le dijeron, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando una persona se convierte de forma auténtica, va a pasar lo mismo que sucedió aquí. El testimonio alcanza a su hogar. Ahora, esto que ha pasado es impresionante. La casa del carcelero está dentro de las mismas instalaciones de la cárcel. Está en un lugar, las celdas, luego hay un gran patio y luego está la casa del que cuida la cárcel. En este caso, vemos a este personaje. Salen de la zona de la cárcel y van a su hogar, donde Pablo testifica y aquellos que ya tienen facultad reciben el mensaje. Pablo le dice entonces en este momento: si tú crees, podrás ser salvo tú y toda tu casa. Todos ellos aceptarán a Cristo por tu testimonio, porque tú darás evidencias de que esto es cierto. Y entonces él lleva a Pablo y a Silas a su casa para que ellos testifiquen en su hogar. Verso 32. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ok? Entonces hubo un momento en que se evangelizó. Un bebé, porque algunos dicen, seguramente había algún bebé ahí en su casa. Sí, seguramente. Solamente que por obviedad no van a poner en el texto y el bebé no aceptó a Cristo porque no entendió el mensaje. Definitivamente, los que podían tener la capacidad de discernir, escucharon el mensaje y creyeron. 34. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Nuevamente vemos la misma evidencia. Las personas que se bautizan en el Nuevo Testamento o la iglesia del Nuevo Testamento son personas que han depositado su fe en Cristo Jesús. Personas que tienen la edad apropiada. Algunos podrían preguntar, ¿y qué edad es la apropiada? En el momento en que la persona tiene entendimiento, que puede discernir entre la necesidad de ser salvo, cuando uno puede discernir que es un pecador. Y eso varía en edad, porque la conciencia llega en diferentes momentos. Hay personas, o hay niños, mejor dicho, que son conscientes, que tienen cierta madurez porque las circunstancias que están alrededor le obligan a madurar y pueden percibir el mensaje con mucha claridad, aún siendo niños. Luego de haber creído, entonces, si entienden el bautismo y quieren obedecer, bien pueden. Pero eso no indica que debemos bautizar a niños para que sean salvos. No, primero son salvos. Siendo salvos, entienden la obligación que tienen como creyentes de obedecer a Cristo en el bautismo y se sujetan en obediencia a Cristo, como hemos visto en Mateo.
fue la orden del Señor de Jesucristo que nosotros hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver estas evidencias. Es necesario que entonces sea un candidato idóneo, o sea, un creyente, y que su motivo, el motivo por el cual el propósito idóneo sea obedecer a su Señor. Nosotros también podemos encontrar otras características en el bautismo. Si nosotros vamos a Romanos, podemos encontrar capítulo 6. Leemos de la siguiente manera. Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En primer lugar, nos identifica con la muerte de Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y decidimos bautizarnos públicamente, entonces damos testimonio de que nos identificamos con su muerte. Porque fue su muerte en la cruz la que nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente un creyente se identifica con la muerte de Cristo. Solamente un creyente muere juntamente con Cristo en la cruz. Eso no puede ser por un inconverso. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces no solamente se identifica con su muerte, sino se identifica también con su sepultura y con su resurrección. Dice con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y está hablando de que cuando nosotros públicamente nos bautizamos, entonces nos identificamos con su muerte y con su resurrección. Somos sepultados simbólicamente y nos identificamos con una vida nueva. Así que aquel creyente, aquel que ha depositado realmente su fe en Cristo Jesús, él no se avergüenza de dar una muestra pública de que ahora es un hijo de Dios, de que ahora es un seguidor, un discípulo de Cristo. Así que lo manifiesta públicamente y se identifica como aquel que ha muerto al pecado y ha resucitado para vida nueva. Así nosotros, los creyentes, hemos sido muertos. Hemos sido muertos al pecado. Hemos sido muertos a la vida antigua y ahora resucitamos a una vida nueva. Nos identificamos plenamente con el Señor. Dice Pablo, con Él estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo por el Hijo de Dios. Si usted es un creyente auténtico, si usted tiene fe en Cristo Jesús, entonces le será obediente. Si usted es cristiano, entonces murió en la cruz juntamente con Cristo. Si usted es cristiano, da muestra pública de su muerte, simbolizando la sepultura y la resurrección, de tal forma que se identifica ahora con un nuevo pueblo. Nosotros nos unimos a una iglesia local cuando nos bautizamos. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 41, leemos de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de la predicación de Pedro, las personas que recibieron el mensaje, que creyeron en Cristo Jesús, si usted lee el contexto de este texto, va a ver que las personas se arrepintieron, pusieron su fe en Jesús
Y luego de que creyeron, entonces se bautizaron inmediatamente. Querían obedecer a ese Jesús. Y de esa forma se añadieron a la iglesia local. De tal forma que usted, cuando se bautiza públicamente, usted está dando muestras de identificación con Cristo, pero también se está identificando con una iglesia local. También esto significa que usted adquiere algunos privilegios, pero también responsabilidades. Así que cumplimos con la gran comisión cuando nosotros nos bautizamos y cuando bautizamos. Cumplimos con la gran comisión bautizando a otros, y el creyente, el nuevo creyente, cumple con la gran comisión también sujetándose al bautismo. Esto quiere decir, o nos lleva a entender, que el creyente que es fiel a Dios, el creyente que busca obedecer a su Señor, se sujeta a Él en estos asuntos sencillos. Y si puede sujetarse a aquellas cosas sencillas que el Señor le da, si es fiel en lo poco, en lo sencillo, entonces eso es un indicativo que será fiel en lo que sigue. Pero si nosotros no queremos ser fieles al Señor en eso sencillo, pues no es de sorprender que también vivan una vida como que si fueran aún del mundo, una vida no sujetándose a su Señor. Es así que esto es un acto, principalmente es un acto de obediencia. En base a lo que hemos visto en Mateo 28, 18 al 20, y los pasajes que hemos visto hace unos momentos, podemos deducir algunas cosas. En primer lugar, podemos ver que el mandato se le dio a la iglesia. Podemos ver ahí en Mateo 28, 18 al 20, que el mandato se le dio a la iglesia. Estaban los discípulos reunidos y es la institución, la iglesia, la que tiene la responsabilidad de bautizar a los nuevos creyentes. Ahora, sabemos bien que lo administra por vías de un ministro. Nosotros decimos que debe ser un ministro de preferencia ordenado, alguien que se identifica con nuestras doctrinas, alguien que ha dado muestra pública de tener nuestra misma fe. Entonces, la iglesia le da la autoridad a este pastor, a este ministro, para que lleve a cabo el bautismo, pero es bajo la autoridad de la iglesia. Luego vemos que este mandato se dio para los creyentes. Solamente aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal son candidatos para ser bautizados. Pero también vemos la forma. La forma debe ser por inmersión total. Eso quiere decir sumergir al candidato completamente en el agua, porque la palabra así lo indica. Bautismo, bautizo, sumergir, porque el Señor Jesucristo se sumergió por completo, porque la iglesia tuvo el cuidado de sumergir por completo a sus candidatos. Y en nombre de la Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo mandó el Señor Jesucristo. Y también es por obediencia. Nosotros podemos ver en los pasajes que hemos estudiado que el candidato que decide bautizarse lo hace por obediencia, por ser obedientes a su Señor. Así que esto nos reta algo. Si somos creyentes, si somos nuevos creyentes, debemos procurar obedecer a nuestro Señor, porque es Él el que debe regir nuestra vida. Y nos pide que lo demostremos públicamente por medio de un acto muy sencillo. Algunas personas, yo me he topado con algunas personas que dicen, es que no siento que debo ser bautizado. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Y esto es muy fácil de demostrar. Cuando somos jóvenes, a veces decimos estar enamorados de una persona y después de un ratito se nos olvida y nos enamoramos de otra. Nosotros a veces decimos tener pasión por un equipo de fútbol y de repente cuando este equipo pierde mucho, entonces vemos que esa pasión no es muy coherente y nos cambiamos a otro equipo de fútbol. Y así por el estilo.
A veces tenemos una idea y luego cambiamos de parecer. El corazón del hombre es inconstante. Por eso no nos debemos dejar guiar por nuestro sentimiento. Nos bautizamos no porque sentimos, al menos la Biblia no me dice que debo bautizarme cuando yo me sienta. Debo bautizarme luego de ser creyente, inmediatamente después. ¿Por qué? Porque debo ser obediente. Entonces, no es por sentimiento. Algunos dicen, es que soy muy pequeño todavía. Bueno, he aceptado a Cristo en mi corazón, he entendido esto, he tenido la capacidad para entender que yo era pecador y que necesitaba la salvación por medio de Jesús y que no hay otra forma porque Dios dispuso que Jesús sea el medio. Entonces, si he entendido esto y he entendido el bautismo, entonces, ¿qué me impide bautizarme? Hermanos, la realidad es que debemos ser obedientes. Y la realidad es que hay muchos hijos rebeldes en la iglesia. Y no es de extrañarse que no vivan de forma coherente a la fe si no han sido obedientes en algo tan sencillo. Por eso es necesario que nosotros seamos conscientes que el bautismo es un mandato de parte de Cristo dado a la iglesia para que lo ejecute a aquellos nuevos creyentes y que el creyente demuestra su fe pública a través del bautismo, demuestra querer ser obediente a Jesús como su Señor. Seamos obedientes, no aplacemos más las cosas. No sabemos cuál es el último momento de nuestras vidas. No tomemos a poco el mandato del Señor diciendo, lo haré después. Dios le bendiga, hermanos.